resalta delicados pastos, ¿sí? Pero hermanos, yo creo que aquí lo que nos resalta es que dice que me hará descansar. México, hermanos, es uno de los países más, o podemos decir que duerme menos. Nosotros podemos pararnos a las 5 de la mañana y ver gente que ya va camino al trabajo. Y nosotros regresamos a las 10, 11 de la noche y todavía hay gente que está en el trabajo. Los mexicanos somos uno de los países que menos descansa, que más trabaja. Y aquí este salmo dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los que conocen de ovejas, los conocedores, dicen que cuando una oveja es inquieta y va para acá y va para allá, el pastor toma una decisión, aunque parezca cruel, agarra, toma su patita y se la quiebra. El pastor conocedor agarra, le acomoda su patita, le pone ahora sí una tablita y lo carga en sus hombros todos esos días que dura ahora sí que su patita se recupere. Pero se dice que después de esos días esa oveja ya no vuelve a ser tan inquieta, vuelve a entrar al redil como todas las demás. Entonces aquí este salmo dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Nosotros andamos muchas veces afanados, nosotros andamos afligidos, pensando en tantas cosas y nos olvidamos de que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Nos olvidamos que Dios es el proveedor, que Dios suple todas nuestras necesidades. Y nosotros podemos encontrar, hermanos, en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30, que dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero Jesús les dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, ¿y qué? Y yo los haré descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, no con mis fuerzas, no con mis terapias psicológicas, no porque me vaya a practicar yoga, no, sino solamente en Cristo. Él nos dará descanso. En otros lados podemos encontrar pasajeros, pero Cristo nos da descansos eternos. Luego dice, hermanos: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando habla de pastorear, cuando habla de junto a aguas de reposo me pastoreará, las ovejas no pueden tomar agua en arroyos donde se oiga ruido, en arroyos donde las aguas son turbulentas, porque ellos se espantan con facilidad. Un buen pastor lo que tiene que hacer es traer piedras, hacer un tipo charquito, no sé, pero que el agua que quede ahí, que sean aguas quietas, para que las ovejas puedan tomar esa agua tranquilamente, descansadamente. Y es lo mismo que hace nuestro pastor. En esas aguas turbulentas de la vida viene Él y nos calma todo. Ese pastor que calma esas aguas, que forma todo eso, ese es el pastor que nosotros tenemos, que cuando estaban en la tormenta los discípulos se paran y le dicen: maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Levántate. ¿Y qué dice Jesús? Hombres de poca fe. Simplemente le dice a la tormenta: enmudece, y esa tormenta cae. Nosotros no tenemos que estar afanados, porque ese mismo Jesús que dijo a esas tormentas: enmudece, y a la mar le dijo: cesa, es lo mismo que nosotros tenemos. Tenemos que vivir confiados en Él. Entonces, Él se pasa proveyéndonos, hermanos. Él nos protege de peligros, Él nos da provisión, Dios provee descanso y reposo. Ese buen pastor que cada uno de nosotros podemos tener, pero muchas veces no queremos tener. El versículo 3, hermanos, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará, hermanos. Esta palabra confortará, la palabra hebrea, da una idea de reparar o restaurar. Cuando mi alma está afligida, hermano, cuando nuestras almas están afligidas, en ese momento viene Cristo y nos la restaura. ¡Gloria a Dios! ¿No? El comentario bíblico Mundo Hispano dice acerca de este versículo, dice que se utiliza para hacer volver cuando una oveja se extravía. Él restaura el alma a su pureza original, que había pasado a ser negra y maloliente por el pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él restaura nuestra alma. ¡Gloria a Dios! Dice 2 Corintios: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Restaura.
hermanos, un erudito del Medio Oriente llamado, o se llama el doctor Von Allen. Él tiene un libro escrito originalmente en inglés, solamente lo vamos a encontrar traducciones hasta el momento, de un libro que se llama El Señor de los Salmos. Este libro, hermanos, comenta, ¿sí? Y él dice que las montañas de Judea están llenas de caminos y paredes por todos lados y que parece como si una mano gigante las hubiera esculpido. Él en su libro, él detalla que dice que mientras caminaban se encontraron a un pastor beduino que iba bajando por uno de esos senderos, pero que él notaba que todos los días era el mismo y no cambiaba. Un día él se detuvo y a través de un traductor le preguntó a ese pastor y le dijo que por qué caminaba siempre y constantemente por esa vereda. Este pastor respondió: es que esta es mi vereda. Y antes de mí esta vereda era de mi padre. Y antes de mi padre esta vereda fue de mi abuelo. Cristo, Él vino y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él nos pone el camino para seguir, Él nos traza, y al igual que ese pastor que dijo: esta es mi vereda y yo no puedo transitar por otra, porque mis ovejas se perderían, mis ovejas caerían, porque mis ovejas conocen esta vereda. ¡Gloria a Dios! Y lo que me llamó la atención es que este escritor decía que este pastor le dijo: ve aquella vereda, es de tal pastor. Ve aquella vereda, es de tal pastor. Y usted ve y le mencionó y le mencionaba por tal nombre: aquella vereda es de tal pastor. ¿Nosotros qué vereda estamos siguiendo? ¿La vereda de quién? ¿De qué pastor? Si estamos siguiendo la vereda del buen pastor, podemos vivir confiados, tranquilos. Hermanos, dice la segunda parte: por amor de su nombre. Hay un texto en el Antiguo Testamento, hermanos, que a mí me impacta, porque no le da lugar para que el hombre se enaltezca, no le da lugar para que el hombre se enorgullezca. Y yo quisiera que lo buscaran junto conmigo en el libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36. Y le voy a dar lectura desde el versículo 20 para que ustedes los lean detalladamente. Síganme. Ezequiel, capítulo 36, versículo 20. Dice: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras, que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y hasta ahí quiero detenerme, hermanos. Aquí en todos estos pasajes notamos que el pueblo de Israel había profanado el nombre de Israel, por lo tanto tenían que ser disciplinados. Y llega un momento en que Dios les dice: pero llegará un momento en que los regresaré a su tierra, los prosperaré, no les faltará nada, pero dice: pero entiendan, no casa de Israel, que no es por ustedes, sino por causa de
mi nombre. Y este salmo, hermanos, este salmo que nosotros estamos estudiando, dice, por amor de su nombre. Él nos guarda, Él nos cuida, por amor de su nombre. Porque su nombre es el que está de por medio. Su reputación es la que está de por medio. Por eso yo les decía al principio que el que conoce al buen pastor no hay lugar para el orgullo ni la soberbia. Porque entendemos que todo lo que proviene de Dios. Amén, gloria a Dios. Y ahora sí, hermanos, llegamos a la parte que yo tenía que dar o exponer, que es el versículo 4. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Un versículo delicioso, hermanos, que ha sido cantado por muchos en su lecho de muerte. Les ha ayudado a transformar su oscuro valle en un claro día en su mente. Muchos cuando están en su lecho de muerte se les cita, se les recita y se les da este salmo. Y principalmente se les enfatiza aunque anden en valle de sombra de muerte. Un salmo confortador. Pero hermanos, mientras yo hacía este tema, yo investigaba y yo encontré que verdaderamente hay un valle en Israel llamado Cedrón, que significa muy oscuro. Este valle comienza entre Jerusalén y Belén y está aproximadamente a 2.700 pies sobre el nivel del mar. Son 3 valles y en medio de esos está este que es el valle de Cedrón. Existe literalmente. Y es una barranca o cañón y es llamada valle de sombra o de muerte por los pastores. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque es un valle oscuro, es un valle cerrado en la parte de abajo y aún al mediodía dicen que todavía hay partes muy oscuras. Al mediodía todavía hay partes muy oscuras en ese valle. Pero hermanos, en los tiempos bíblicos, en ese valle había osos salvajes, había asaltantes y había lugares muy espinados donde las ovejas podían caer. Era un lugar muy intimidante, en sombras grotescas, pero literalmente era un valle inútil. ¿Por qué? Porque ese valle solamente se ocupaba para pasar, para ir a los lugares altos y montañosos de Judea, donde las ovejas podían encontrar pastos frescos. Entonces constantemente podemos entender que David transitó por este valle, en varias ocasiones sí lo asoció a los momentos difíciles, a los momentos penosos, donde pensamos que ya no hay luz, donde pensamos que Dios, ¿dónde estás, Señor? Ya no te encuentro. Sí, hay un salmo que dice, clamo a ti de día y no me respondes. Llega un momento en que nosotros pensamos que los problemas son tan grandes, son tan complicados, que todo se nos ha cerrado y pensamos que no hay solución, pero este salmo nos da consuelo, hermanos. Este salmo nos da consuelo porque dice, no temeré mal alguno. ¿Sí? ¿Y cuántos? Yo les podía preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuántos pueden testificar eso? ¿Cuántos pueden testificar que en un momento difícil, en ese momento, ustedes vieron la mano de Dios? Ustedes vieron la mano de Dios en esa situación y ustedes pueden decir, aunque ande en valle. Sí, amén. Y si tú eres nuevo, si tú dices, bueno, es que no te ha pasado nada, ten en cuenta que cuando tú lo pases, el buen pastor estará ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. No temerás mal alguno. ¿Sí? Y hermanos, Charles Spurgeon, vuelvo a citarlo, cuando él comentaba este salmo, él decía que mencionaba y enfatizaba sombra de muerte. Y él decía que la sombra de un cuchillo no corta y que la sombra de un animal no lastima. Y nosotros lo podemos encontrar, hermanos, si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, dice la palabra del Señor, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, hermanos, fue vencida. Cristo venció a la muerte, hermanos, y nosotros no podemos vivir temerosos porque ando en valle de sombra de muerte. Es la sombra de la muerte, no es la muerte. Porque Cristo mismo nos llevará más allá de la muerte, nos dice la palabra. Los que estén, ¿sí? Dice, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros que vivimos tenemos una preparada. ¿Dónde está un muerto? ¿Dónde está un sepulcro? Nosotros somos